Vamos a empezar una serie que se llama Identidad. ¿Qué es identidad? Identidad es lo que somos. A veces no alcanzamos las bendiciones de Dios porque no tenemos muy definida nuestra identidad. Tenemos que saber quiénes somos. Somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. Somos santos. Somos prósperos. Y así podremos ver muchas cosas de lo que somos, pero si hay algo que no entiendo, no lo entiendo, entonces no podríamos disfrutar lo que somos, pero tenemos que empezar con saber que somos libres. Pero a veces no estamos siendo tan libres como quisiéramos. ¿Cómo me doy cuenta que una persona no es libre? Por lo que habla, lo que hace. Y a veces no veo, por ejemplo, hay cristianos que los veo que dan más lástima que gloria a Dios. Que viven sabiendo las promesas de Dios, pero no están en ellos. ¿Por qué? Porque no tienen clara la identidad. Porque cuando tenemos clara la identidad, entonces nosotros vamos a definir quiénes somos. Entonces, la identidad define lo que somos y por lo tanto lo que podemos lograr hacer. Entonces, la identidad define lo que somos y por lo tanto lo que podemos lograr hacer. Y quiero decirte que como hijo de Dios tú puedes lograr hacer cosas impresionantes, porque lo que Dios desea es que tú entres a lo sobrenatural. Amén. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque hoy vamos a ir de esclavos a libres. Porque somos libres, pero tenemos que aprender que vamos de esclavitud a libertad. Un esclavo no hace sino lo que se le ordena hacer. Y nosotros podríamos decir es que nosotros somos libres. Mire, la política, la religión, la sociedad hablan de libertad, pero no son libres. ¿Por qué? Porque cuando vengo a las Escrituras, hay cosas que me enseñan que en muchas de las ocasiones no somos libres. Entonces, la identidad define lo que somos. Y tenemos que saber qué hacer. Entonces, esto nos va a meter en una libertad el día de hoy. El pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Tanto tiempo que los hizo pensar como esclavos, hablar como esclavos, comer como esclavos y la familia igual. Herencia de esclavitud tras esclavitud, herencia de mucho problema. Pueblo de Dios, esclavo. Entonces Dios los saca a través de Moisés con tantas señales y prodigios y los lleva al desierto. ¿Por qué los llevó al desierto? No era un lugar tan bonito, pero es que ahí deberían de aprender a depender de Dios. ¿Y cómo se comportaron como esclavos? Quejándose, hablando mal, peleándose. Y la Escritura me dice en 1 Corintios capítulo 10, dice que muchos quedaron postrados porque eran idólatras, murmuraron, le echaron la culpa de todo a Moisés, fueron idólatras, ellos confiaban en lo que tenían y no en Dios, fornicarios, y tentaron a Dios. Si no haces esto, no hago esto otro. Entonces, había problemas, pero dice que eso quedó, ahí dice, en 1 Corintios 10, dice que todo eso quedó escrito como un ejemplo para nosotros, para no meternos en ese problema. Entonces, eso me lleva a entender que muchas veces nosotros como cristianos somos esclavos.
no libres. Quiero leerles Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecieron? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí me está diciendo que hay dos: obedezco al pecado, obedezco a la justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto de parte de Dios. Entonces está el pueblo en el desierto y Dios les dice: miren muchachos, ustedes escojan. Delante de ustedes pongo al cielo y a la tierra como testigos, en donde yo les estoy diciendo: ustedes escojan el bien o el mal, la bendición o la maldición, la libertad o la esclavitud. Sí, mire, dice Dios con todo su corazón: delante de ustedes es de ustedes la decisión. ¿Quién va a ser libre? Quien decida ser libre. Se lo dice al pueblo y hoy se los digo a ustedes. Usted decide ser libre o seguir siendo esclavo. Esclavo del pecado o esclavo o siervo de justicia. Voy a leer el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fueron pero gracias a Dios que erais esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Está diciendo que antes éramos esclavos y ahora, por causa de la enseñanza, la doctrina, cambiamos. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El asunto que también Pablo escribe en Gálatas, les dice: ay, Gálatas, empezaron bien y están terminando mal. Empezaron libres, ahora están esclavos. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Entonces el día de hoy, de parte de Dios, les estoy diciendo que si quieres ser libre es tu decisión. Pero vamos a ver hoy que a veces no estamos siendo libres, aunque digamos que somos libres. Si estás todo triste, si estás peleado, si no puedes controlar tu temperamento, si tú te sientes que no has desarrollado, que no estás lleno, no te sientes pleno, pues entonces hay algún problema. Y lo que Dios dice es que si obedeces al pecado te haces esclavo del pecado, pero si obedeces a la justicia, Dios va a bendecir tu vida. Pablo dijo: soy libre de todos para hacerme esclavo de todos. ¿Cómo? Libre de todos, ya no soy esclavo de las emociones, ya no soy esclavo de la falta de perdón, ya no soy esclavo de el estar peleándome con los demás. Yo soy libre, yo ya los perdoné. ¿Pero para qué? Para poder servirles a los demás. Qué interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno es esclavo, perdió la esperanza, y lo que Dios desea es que tú tengas esperanza, que nosotros desarrollemos que esperemos lo que Dios ha prometido. Amén. Ahora, acompáñenme a leer Juan capítulo 8, versículo 34 en adelante. Déjenme le explico que en el contexto de Juan capítulo 8, había cristianos, eran judíos que habían creído en Jesús. Estaban donde Jesús estaba hablándoles, el mejor maestro estaba presente. Y Jesús le estaba diciendo:
Si van a conocer la verdad los va a hacer libres. Y aquellos empezaron, no, nosotros nunca hemos sido esclavos. Le dijo, ay, el Señor le está diciendo, conocerán la verdad los hará libres, y ellos se están defendiendo. Y entonces, dice aquí, versículo 34, Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer algo incorrecto, no dar al blanco, estar metidos en un lío. Dice el versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si usted es un hijo de Dios, usted va a quedar firme, estable, va a echar raíces, porque somos iglesia, somos un cuerpo, somos una familia, y tienes que ser bendecido, pero tienes que ser libre. El asunto es que a veces como hijos no somos libres. ¿Por qué? Porque hay cosas que están funcionando mal. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y al hablarme de verdaderamente libres, quiere decir que hay gente que se cree libre, pero no lo es. Y tenemos que ser libres. ¿Quién quiere ser libre? Y decimos, no, si somos libres. Bueno, definamos lo que es la libertad. Muchas veces dice que Dios nos dio libre albedrío. Esa es una palabra latina, compuesta de dos raíces. Y mire lo que quiere decir libre, viene de la palabra liber, que quiere decir libre, y arbitrarium, que quiere decir juicio. Es la facultad o la capacidad de tomar decisiones personales. ¿Qué es libre? Tú decides. Es una facultad que te da Dios, de que tú tomes el día de hoy o la libertad o la esclavitud, de que tú tomes la bendición o la maldición, de que tú decidas, sufres porque quieres o eres bendecido porque tú quieres. Pero si yo digo, bueno, pues es que nadie quisiera tomar la decisión de ser maldecido, ni de tomar lo malo. Bueno, para eso es que Dios me trajo el día de hoy, para poderte decir que a veces sin darnos cuenta nos metemos en problemas. Cometemos errores que nos esclavizan. Entonces, tenemos que saber que toda libertad trae una responsabilidad. Quieres libertad, pero tienes que tener responsabilidad de continuar, de seguir, de afirmar. Pero toda libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Hacer lo que se me pega mi regalada gana. Libertinaje es hacerlo sin temor y pues yo soy cristiano y me vale, yo hago lo que se me pegue y nadie me va a decir nada. Ya quedó esclavo. Eso no es libertad. Y la Escritura me enseña algunas cosas en las que hemos de ser libres. Hoy en día hay mucha esclavitud, pero más de la que te imaginas. Y hay más gente encarcelada acá afuera que en las cárceles. Hay muchas cadenas de maldición, ligaduras de pecado. Hay yugos. Los yugos es lo que te sostiene y te hace caminar en donde tú no quieres. Queriendo hacer el bien, terminamos no haciéndolo. A veces como cristianos
Cometes un pecado, te arrepientes, te sientes mal y otra vez vuelves allí mismo. A veces, cuando estaban los circos o en los lugares donde doman elefantes, los toman de pequeños, les ponen un grillete en la pata y una cadena. Entonces, cuando el elefantito se quiere mover, se quiere salir, porque son una naturaleza para vivir en libertad, y entonces está el elefantito, se mueve y le duele su patita. Se vuelve a mover y le duele, y tanto que está así, que se queda grabado en su memoria que si se mueve de ese lugar lo va a lastimar. Cuando están grandes les quitan esos grilletes, porque un elefante grande no lo puede detener ni el grillete ni la cadena, la rompe. Pero tanto estuvo de pequeño pensando como esclavo, que de grande sigue siendo esclavo. Entonces los dirigen, los mueven, los utilizan para poder hacer lo que quieran con él. Lo mismo sucede con nosotros. Cometes un pecado, lo vuelves a hacer, y ya está en tu mente implícito que así es. Y entonces uno se queda sintiéndose mal. No te sientes libre, aunque dices, no soy libre porque Jesús me hizo libre, pero sigues cometiendo los mismos errores. Entonces hay pecados de pobreza. Y hay gente que se siente mal porque está en un lío económico, y eso vamos a tener que dar unas enseñanzas de cómo poder salir de deudas. Pero a veces estás metido en un lío en tu boca, quejándote, haciendo cosas equivocadas, pensando mal. Entonces vemos que a veces estamos atados como los elefantitos. Así estaba el pueblo de Israel en el desierto. Y somos dominados por el pecado. Dominados por pensamientos. Dominados por emociones. Y dominados por amistades equivocadas o familiares. Déjeme le explico. Pero para explicarme, acompáñame a leer Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire nada más lo que está sucediendo aquí, déjeme se lo explico. Dios no tienta. ¿Quién es el que tienta? El tentador, que es el diablo, y Satanás. ¿Qué es una tentación? Una tentación es una alternativa diferente a la que Dios te está hablando. Por ejemplo, Dios te habla, te dice, perdona. El tentador dice, hazte loco, ya no le hables. ¿Para qué le dices? Con que tú digas, ya lo perdoné. Pero aquí adentro sigue, ojalá que le vaya mal, que le caiga un rayo, que se lo trague la tierra. Entonces quiere decir que no ha habido perdón. Eso fue por una tentación. Ahora, una tentación es una alternativa diferente a la que Dios te habla. Vuelvo a decirte, delante de ti está el bien, el mal, la bendición y la maldición y la bendición. Dios siempre te va a estar hablando. Dios quiere que vengas a la iglesia, porque en la iglesia Dios siempre está hablando. Dios quiere que vayas a tus reuniones, porque ahí siempre Dios te va a hablar. Dios quiere que ores, que leas la palabra, porque ahí te va a hablar. Entonces,
siempre viene una alternativa diferente a la que Dios te habló. Cuando eres tentado, vienen pensamientos. Si tú no controlas tus pensamientos y les alimentas, va a generar emociones. Y las emociones te va a meter en el pecado. Y el pecado te trae muerte. La palabra muerte aquí es separado de Dios. Otra vez. Viene una tentación y tú estás escuchando aquí. Déjeme le digo lo que pasa a nivel cerebro, neuronal. Nosotros tenemos neurotransmisores. Una de las principales es la dopamina. La dopamina es la que genera felicidad, placer, bienestar. Y así son los neurotransmisores, o sea, producen cosas importantes dentro de nosotros. Pero cuando alguien está escuchando una alternativa, es que estoy muy triste, me dijeron, me abandonaron, mis papás no me quieren, mi esposa, mi esposo, y empezamos. La tentación es, toma alcohol, para que te sientas así tranquilo y te cede las emociones. Y uno empieza a tomar y entonces queda atrapado porque el alcohol va a generar una producción de dopamina para distraer de lo que antes te daba placer. Y entonces se cicla y lo que vas a querer es sentirte bien tomando. Y entonces se genera una adicción, un hábito, una costumbre. Otra vez. Eso te queda esclavos del pensamiento. Te hace sentir mal después, primero te hace sentir bien y luego te hace sentir pésimo. Luego puedes estar viendo pornografía y genera mucho placer porque genera dopamina y entonces te haces cautivo. Se llama adicción a la pornografía y ya no se puede soltar tan fácil. Empiezas a hablar mal de los demás y empiezas a comunicarte mal y genera porque qué bueno es comer taquitos de prójimo, sobre todo al pastor. Al pastor, no del pastor. Entonces genera dopamina. Pero así nos encontramos con muchas cosas que cuando yo no estoy detectando que está viniendo un placer por hacer lo malo, ya decidí lo equivocado. Entonces me meto en un lío de pensamientos, que los pensamientos van a generar emociones. Tristeza, depresión, angustia, temor, odio, pleitos entre nosotros, malos pensamientos que, ay, lo veo cara de mala onda y le doy la espalda para que no me salude. Entonces, es esclavo de los pensamientos, me lleva a esclavitud de emociones y eso va a generar esclavitud de pecado. Y por generar esclavitud de pecado me aparto de Dios y no de la bendición de Dios. Qué proceso impresionante que se está generando en el pueblo de Dios. Vivimos angustiados, tristes, deprimidos, perdemos esperanza, perdemos fuerza. ¿Por qué? Porque estoy atrapado. Porque el esclavo así va a ser, pierde la esperanza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para ser libre? Y miren nada más lo que vamos a hacer para ser libres.
Juan capítulo 8, versículo 32, dice Jesús: conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué los hará? Ok, por favor lea. Si vamos a conocer la verdad, dejémonos recibir la verdad. Eso va a cambiar tu manera de pensar. Pero nada más por saber verdades que Dios me está dando, no me van a llevar a la libertad. No estoy contradiciendo, vamos a conocer la verdad, pero la verdad me va a hacer libre. Pero dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 que nosotros somos libres por causa de obedecer a la verdad. Entonces no solamente es conocer la verdad, es obedecer a la verdad. ¿Cómo voy a ser libre? Por las palabras que Jesús tiene para mí, pero también por obedecerlas. Si no las obedeces, no eres libre, aunque las sepas. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8 y 9 dice que si decimos que no somos pecadores, estamos mintiendo. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo. Aquí hay una persona que me pueda decir que ama a Dios con toda su mente. ¿Sí aman a Dios con toda su mente? Si a veces andan unos sapos tepocates por ahí, o tlaxcascuanes. ¿Sí saben lo que son los tlaxcascuanes? Son cucarachas en náhuatl. Pero las víboras salen por la boca. Muchas veces hemos cometido muchos errores por nuestro hablar, y ahí me doy cuenta que sí soy cautivo. Entonces Dios desea que conozca la verdad, pero también que obedezca la verdad. Pero primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 dice que si decimos que no somos pecadores, mentimos. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y aquí me dice que si yo confieso mi pecado, Él es justo y fiel para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Entonces, no solamente es conocer la verdad, obedecerla, es pedirle, confesar mi pecado y pedirle que lo quite. Y en Romanos capítulo 5, versículo 9, dice que por la sangre de Jesucristo somos libres del juicio de Dios que ha de venir al mundo. Entonces, no solamente es conocer la verdad, obedecerla, confesar mis pecados y creer que la sangre de Jesucristo te libra del juicio y te hace justo. Entonces, hoy podemos romper pecados, romper ataduras en la mente, romper ligaduras en mis emociones. Hay quienes tienen una ligadura al pecado a través de su cuerpo, que son hormonales. Se generan hormonas por estar pensando en las hormonas. Se generan naturalmente, pero a veces salen de control a través de estar pensando. Entonces dice la Escritura en Romanos 8 que hay ley de la mente, ley de los miembros, ley del pecado, la ley de Dios. Y como hay una ley y yo no cumplo a cabalidad con ninguna de esa ley, entonces hay un juicio por quebrantar una ley. Pero ahora me está diciendo el Señor Jesucristo que puedo ser libre por conocer su palabra, su verdad, por obedecerla. ¿Por qué más? Por confesar mis pecados. ¿Por qué más? Por la sangre de Jesús. Ahora le voy a pedir al Señor que me ayude a explicarles y que podamos entenderle cómo puedo romper esos yugos, ligaduras. Porque en 2 de Timoteo capítulo 2 dice que a veces tenemos ligaduras en la manera de pensar y nos impiden obedecer a Dios.
Entonces le voy a pedir al Señor que me ayude. Usted dígale, a ver, dígale al Señor, diga, Señor, ayúdale al pastor a explicar lo que va a explicar. Y ayúdame a entenderle. Entonces, como ya estamos listos, quiero que me acompañe a leer Isaías 58, versículos 6 al 10. Está hablando Dios aquí. El ayuno que yo escogí, fíjense bien, dice Dios, el ayuno que yo escogí. ¿Qué es ayuno? Abstenerse de algo. Nosotros cuando decimos vamos a ayunar, nos abstenemos de comida, pero no solamente de comida. Hoy sería tan difícil ayuno de teléfono, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. A algunos se les haría muy difícil el ayuno de televisión. Otros dicen, bueno, vamos a ayunar de alimentos. Pero es abstenerme de algo para buscar de Dios. Y dice Dios, el ayuno que yo escogí, ¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad? Quiere decir que hay ligaduras que me hacen quebrantar la ley de Dios. Impiedad es sin ley. Soltar las cargas de opresión. En este momento aquí, y si me están escuchando en casa, hay gente que están con cargas de opresión. Se sienten tristes, en depresión, no se sienten desarrollados o en plenitud, con vacío, porque hay una carga de opresión. Que no los deja ser libres. Hay gente quebrantada, que te sentías bien y ahorita ya te sientes muy mal. Esa es una gente quebrantada, que antes te sentías entero y ahora te sientes dividido. Y aquí me dice, para romper todo yugo. Entonces el deseo de Dios o su ayuno es quitar la opresión, romper ligaduras, ataduras y yugos. No es que compartas el pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Ahora, ¿a qué pan se refiere? No es nada más el pan natural o físico. Dice el Señor, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Aquellos que se sienten oprimidos, esclavos de pensamiento, de emociones, de pecado, que tienen doble vida y que quieren salir de ahí, lo que necesitas es, bueno, compartamos el pan. ¿Y por qué lo vamos a compartir? Porque esa es una verdad de parte de Dios. Jesús dijo, conocerán la verdad. 2, si obedecemos. 3, si reconocemos que lo necesitamos. 4, si sabemos que la sangre de Jesús es tan poderosa para limpiarme y romper esas ligaduras, que es compartir el pan. No solamente en lo físico, es compartir a Jesús. Lo que estoy haciendo en este momento para toda la iglesia es compartir el pan. Es su palabra. Pero también tú eres un pan. Tú tienes que compartir a otros. Y cuando tú compartes se rompen las ligaduras, ataduras, cadenas. Y aquí, como hijos de Dios, en este lugar,
Algunos han estado sufriendo en su casa porque hay cadenas generacionales de maldición. Hay gente que por más que ha logrado salir, no ha salido. Y uno dice, es que soy libre. Pues sí, pero ¿y dónde están los resultados? Y no solamente no somos libres nosotros, sino que metemos en una crisis a la familia. Y dice el Señor, este es el ayuno que yo escogí para traer esa libertad, que compartan el pan. Sigo leyendo. Entonces, a ver, todo el mundo diga entonces. ¿Cuándo va a pasar? Cuando compartimos el pan. Entonces, a ver, todos díganme entonces para ver si están aquí. Entonces es que hay algo antes, que partamos el pan, que compartamos el pan. Entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, va a haber un brillo nuevo a partir de hoy. Y tu sanidad se dejará ver enseguida. Hay gente que se siente enferma, almática o corporal o financieramente, se sienten mal, que está mal las cosas, o de relaciones familiares. Entonces dice, otra vez, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti. Y quiero decirle que algunos han estado sufriendo porque han sido injustos contigo. A lo mejor te transearon, te engañaron, a lo mejor cometieron errores injustamente y tú te sientes mal. Pero no solamente Dios va a hacer nacer tu luz, te va a traer sanidad y va a hacerte justicia. La justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Tendrás protección y Dios te librará de todo mal. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá, heme aquí. Se va a abrir tu oído. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el que habla vanidad, compartes el pan, pero quita de ti el estar señalando a los demás. Somos muy dados a ver el error de los hermanos y no el mío. Somos muy dados a juzgar a los demás. Y a veces nada más por lo que estamos viendo. Mire, un día estaba enseñando en una reunión de varones y sentía tanto la presencia de Dios, yo estaba emocionado por lo que estaba compartiendo. Y una persona hacía así. Y yo me enojé. Porque yo estaba diciendo verdades tan importantes y él estaba diciendo no. Y digo, le voy a apretar un poquito a esta palabra para ver que no me diga que no. Y siguió diciendo no. Cuando yo terminé molesto. Porque una persona estaba haciéndole así. Y se levanta y viene y me dice, pastor, qué bonita estuvo la palabra, la recibo toda. Él tenía un tic. Yo lo juzgué. Por favor, no juzguen a nadie. Porque entonces no saldrá tu luz, no habrá sanidad, no habrá justicia y la gloria de Dios no te cubrirá las espaldas. Quita el dedo amenazador. Ya deja de estar hablando de los demás. Mejor bendícelo. Hay quienes han logrado cambiar mucho, hay otros que no han cambiado tanto, pero ¿para qué nos agarramos entre nosotros a comernos entre nosotros? Quitemos el dedo acusador, rompamos el yugo
Y dejemos de estar hablando vanidades. Yo he logrado, yo he hecho, yo soy, mi título, y viendo a los demás hacia abajo. Eso no va a salir tu luz. No vas a ver la gloria de Dios. No va a ver la sanidad que Él quiere que tengas. Sanidad en todas las áreas. ¿Cómo comienza el entonces? Cuando compartamos el pan. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y eso puede suceder en este preciso momento. Si usted decide tomar el bien en lugar del mal, la bendición en lugar de la maldición, está en ti. ¿Alguien quiere ser bendecido el día de hoy? ¿Alguien quiere tomar el bien de Dios? Recuerde que una palabra de Dios y la obedecemos y reconocemos que sí estamos mal, no sé si de pensamientos, de emociones o de pecado que nos ha atrapado y estamos allí atrapados, no salimos y no desarrollamos. Si eso es, hoy tenemos que romper yugos. ¿Cómo lo rompemos? Compartiendo el pan. Y le voy a pedir a los servidores que pasen. Estos siervos hermosos de parte de Dios, que con todo su corazón te están sirviendo hoy. Y hoy compartamos este pan y esta copa. Y si están listos para tomar la decisión, pueden pasar y tomen el pan y la copa. Y si estás en casa, yo te animo a que vayas por el pan y la copa. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Cuando Dios le habla a Pablo, le dice: cada vez que coman este pan en memoria de mí, porque este pan representa el cuerpo de Cristo. El no discernir el cuerpo de Cristo, la palabra discernir me puede llevar a la palabra identidad. Identidad, que soy cuerpo de Cristo. El no discernirlo, el no estar consciente de que necesito libertad en toda mi vida, pensamiento, emociones, pecado. Y no mencioné que a veces somos esclavos de amigos y de familiares, porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces
Los familiares dicen, uy, ya te cambiaste de religión. Esto no es ninguna religión. Nosotros no buscamos ninguna religión, porque jamás habló Jesús de religión, jamás. Él habló de reino. Entonces, y respetamos a las religiones, a todas. No, hay unas que son sectas, pero religiones hay que respetarlas. Pero nosotros estamos en búsqueda de la palabra, de Jesús. Pero a veces amigos empiezan a hablar mal y te cuentan de sus ondas, de sus pecados, y se divierten y parece. Y entonces empieza a generar una lastimadura a tu conciencia. Porque las malas conversaciones corrompen tu conciencia. Pero a veces también familiares están tratando de dominarte y guiarte, no Jesús, sino los familiares. Que sea quien nos guía, el Espíritu de Dios. Así es de que Jesús tomó el pan, lo levantó y lo bendijo. Y diga conmigo: Señor, bendigo este pan que representa tu cuerpo. En este momento reconozco que soy un pecador, que a veces mis pensamientos no son tus pensamientos, que a veces mis pensamientos no los he controlado. Perdóname si yo no he podido controlar mis pensamientos, si he pecado de pensamiento, si me han hecho hablar lo incorrecto, si me han hecho accionar lo incorrecto. Señor Jesús, perdóname por no hacer lo bueno. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y sé que en este momento mis pecados, por reconocerlos, pueden estar en la cruz. En memoria tuya, hoy tomo este pan. Ayúdame a bendecir a los demás, no a maldecir. Y en memoria tuya hoy tomo este pan. Puede tomarlo. Jesús tomó la copa, la levantó y la bendijo y dijo que esto era un nuevo pacto y era su sangre. La sangre de Jesús es tan poderosa que transforma nuestra vida. Dice la Escritura que es lo único que puede limpiar nuestro interior. Nada más puede limpiar tu interior que la sangre de Jesús. Pero dice la Escritura que de Jesús bebemos gracia sobre gracia. Y lo que hoy vas a tomar es un nuevo pacto y gracia sobre gracia. ¿Qué es esa gracia? Dice en Hebreos 4, versículo 16, dice: acercaos pues al trono de la gracia, en donde pueden encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si tú estabas en un problema en este momento, hoy te has acercado al trono de Dios. La misericordia es el perdón que no merecemos, pero a Él le ha placido perdonarte. Pero la gracia es el poder para no volver a caer en el problema. Levante la copa y dígale: Señor, gracias por este rescate. Creo en tu sangre. Ayúdame a creer en el poder total de tu preciosa sangre, que hoy me limpia, pero que también me da gracia para ser diferente. Y en memoria tuya hoy lo tomo. Puede tomarlo. Por cuanto lo que he hablado y lo que hemos hecho, Dios ha generado esperanza sobre tu vida. Desde ese momento se desataron milagros. Yo no sé cómo estabas, pero a partir de esto, si tú lo has creído, cambió las cosas. Es porque Dios es un Dios de palabra, un Dios de promesa, es un Dios que está listo para ayudar a aquellos que se lo piden. Y ahora, Dios contigo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.